en la literatura hispanoamericana y cuenta con la coordinación de la doctora Graciela Ferrero de la Universidad Nacional de Córdoba y mía, Liliana Schwiderski, de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Bueno, es una alegría recibirlos, además tenemos colegas de México, hoy participa con nosotros en la mesa, y también de Brasil y de Nueva Zelanda, y además de distintos lugares de la Argentina, sobre todo de Córdoba, de Morón, del Litoral y de Mar del Plata. Así que, bueno, vamos a dar inicio a este simposio con esta mesa que tiene 3 ponentes. La primera es Marcela Gándara, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, de México, que va a compartir la ponencia titulada La violencia en los cuerpos desplazados en Nación Vacuna, de Fernanda García Lao, y Cadáver exquisito, de Agustina Basterrica. Sí, buenas tardes. Pues primero agradezco que hayan aceptado mi propuesta de trabajo y segundo, bueno, pues estoy también muy contenta y emocionada porque después de 2 años, más de 2 años de confinamiento, pudimos salir a encontrarnos. Bien, comienzo. La violencia en los cuerpos desplazados en Nación Vacuna, de Fernanda García Lao, y Cadáver exquisito, de Agustina Basterrica. 1. La experiencia histórica y la subjetividad. El lugar de la escritura importa porque remite al punto de partida o de confluencia. Ahí se construye la mirada, el reconocimiento de estar en el mundo. Nacer en los años 60 y 70 en Argentina conlleva una experiencia histórica que en las novelas se reconstruye de manera notable. Elsa Drukarov ubica a las y los nacidos en esas décadas como parte de la primera y segunda generación, respectivamente, de la nueva narrativa argentina. García Lao nace en 1966 y Basterrica en 1974. La dictadura, la guerra de las Malvinas, la dificultad de ver concretados los anhelos de justicia una vez que llega la democracia, el auge del neoliberalismo a partir de 1989, el estallido social del 2001 y finalmente el macrismo son algunos eventos que tendrán una serie de significados simbólicos en la literatura, particularmente en la narrativa de estas generaciones. Las marcas espaciotemporales se vinculan con la manera en la cual las escritoras forjan sus propuestas narrativas. No es gratuito que en ambos casos se recurra a lo distópico, donde la organización social termina por estrechar el rango de las libertades y los derechos. Las posibles salidas no se contemplan en las obras, porque el mundo con el cual dialogan y del que parten brinda horizontes limitados. Las políticas neoliberales, el mito de la meritocracia y la moral individualista imprimen una perspectiva donde no se anuncian soluciones colectivas. La salida, entonces, es narrativa y estética. Se valdrá de recursos como la elipsis y la ironía, modos de trabajar con el silencio y la ausencia. El imaginario distópico, visto como creación social, forma de ordenar y dar significado a lo vivido, se construye durante el siglo XX en periodos posteriores a las guerras. Si bien las instituciones personifican a los imaginarios, el Estado es la expresión más persuasiva por la manera en que opera y controla. Por ello, si desde el imaginario utópico, el imaginario de la militancia de los años 60, se cuestiona la dirección que está tomando la sociedad, la distopía también se erige como una crítica a las estructuras sociales y políticas, y pese a que parece clausurar las perspectivas hacia el futuro, es una manifestación narrativa del pensamiento crítico, una suerte de aviso en un marco ficcional posterior a la catástrofe, donde no se valora la solidaridad o la empatía. 2. Los cuerpos desplazados. El matadero de Esteban Echeverría es uno de los textos con los que dialogan las novelas de García Lao y Basterrica. Esa referencialidad les permite integrarse a una tradición que constantemente se reelabora en la narrativa argentina. Desde el cuento de Echeverría, ciertos cuerpos son vistos como prescindibles. La imposibilidad de comer carne detona la reacción en aquellos individuos que encarnan lo salvaje,
los federales, el propio Rosas. El color rojo, colorado o punzó, pasa de identificar una orientación política a representar la imagen de la violencia y la irracionalidad. Aun cuando algunos de quienes ejecutan esa violencia viven en la precariedad, quienes la padecen serán las víctimas de esta condición: el toro, el niño, el unitario. Para Judith Butler, el término precariedad designa una condición impuesta políticamente, merced a la cual ciertos grupos de la población sufren la quiebra de las redes sociales y económicas de apoyo mucho más que otros, y en consecuencia están más expuestos a los daños, la violencia y la muerte. Fin de cita. En Nación Vacuna, Fernanda García Lao relata una ucronía simulada. Se parte de la idea del triunfo en la Guerra de las Malvinas y el nuevo orden social, resultado del acontecimiento. Considerando la importancia de los paratextos, según Gerard Genet, podemos revisar la edición de Candaya, aunque no es la primera edición, sino es la del 2020. En la portada de Candaya aparece la palabra matadero, el edificio, al frente de un edificio gris ruinoso. Al fondo, un cielo igualmente plomizo termina por completar la imagen. Desde ahí comienza el diálogo que se continúa con el epígrafe de Thomas Bernhard, Patria absurdo, así dice, cuya idea central, el mito de la patria, se expande en el desarrollo de la novela a través del pretendido triunfo de las M, como se le llama al triunfo de las Malvinas, el sacrificio de las hembras para salvar a los soldados que lucharon en la guerra de un misterioso virus, el espacio, propiamente un matadero, y a través del narrador en primera persona, Jacinto Cifuentes. En un inicio, Jacinto se caracteriza por una rebeldía incipiente. El padre, que además porta un pañuelo colorado, nos dice la autora, tiene una carnicería. Jacinto se asume como un inadaptado al no compartir los valores de la Junta ni el oficio paterno. Por eso se hace vegetariano. Por su función crítica, emula tanto al unitario del matadero como al Winston Smith de Orwell. Para Jacinto, comer carne es un signo de la barbarie de los tiempos, de su padre y del Estado, de la nación vacuna. La palabra vacuna es vista no solo como un sustantivo que refiere a la inmunización contra el virus, sino como un adjetivo que remite a lo concerniente, a la carne, el ganado. El narrador es un apátrida secreto, otro sujeto de precariedad, según Butler, porque si bien trabaja para el proyecto de la Junta, no tiene la convicción política. Y nos dice el narrador, el Estado es efímero, nace y ya está fracasando. Fin de cita. En el rechazo a ese sistema de valores, los de la patria y los del padre, se tensa la relación patria-padre patriarcado. Por eso está tentado por el acto anarquista o por lo menos incendiario. Jacinto dice que llegará a la CM para prenderles fuego. Como símbolo de su transformación más radical, se afeita la cabeza a la manera de Travis en Taxi Driver, hasta que al final vive una suerte de felicidad desprovista de cualquier pretensión de poder. La renuncia al trabajo y las fantasías sobre la paternidad son sus expresiones más subversivas. Y cito, voy a engendrar un hijo contra el Estado. Fin de cita. Si bien no tiene una postura definida, Jacinto se percibe como una conciencia crítica, que a la vez expresa con ironía su visión desencantada del mundo. Es significativo que uno de los pocos momentos donde se sensibiliza con los otros sea a partir de la experiencia de la muerte de su gata Jacqueline y con la chinchilla de Erizo, una de sus compañeras de trabajo. Los espacios influyen en los personajes, particularmente el matadero y el buque Nación Vacuna. Son lugares de confinamiento y a la vez de tránsito, donde no hay arraigo ni marcas de identidad. En el matadero, los animales van camino a la muerte, como ese destino irreductible. En el buque, las mujeres y los trabajadores de la Junta, Jacinto entre ellos, se dirigen a una misión que presuntamente rescatará a la patria del exterminio. Los soldados que se sacrificaron en la guerra y por ello se infectaron del virus son representación de la patria, y las mujeres que van en su salvación actúan en nombre de la misma. Unos y otros, sacrificados en aras de la nación, finalmente serán desechados. Estos lugares se apartan del espacio social y no hay margen de libertades. Por eso pueden ser vistos como espacios carcelarios en donde están recluidos los animales, propiamente el matadero, las mujeres y los trabajadores que operan para hacer funcionar la maquinaria del Estado. Hay una correspondencia con las heterotopías de las que habla Foucault, por su configuración física y porque se crean en el contexto de una crisis, en este caso a partir del virus,
y después la invención del proyecto de la Junta y de, la reescritura de la historia oficial. Hay un procedimiento narrativo de animalización en los personajes, sobre todo en las mujeres. La libertad de la madre de Marcos y la sexualidad instintiva de Mona y de Erizo, dos mujeres muy importantes dentro de la historia, con las cuales se vincula Jacinto, se contraponen parcialmente a la cosificación de las hembras destinadas a los soldados, quienes son llamadas solo por un número. Son llamadas las hembras y tienen asignado un número. Estas recuperan la identidad solo cuando se descubren abandonadas por el Estado y se revela la mentira, que no se ganó la guerra de la SEME, que sostiene la idea de la patria. Sin embargo, el control de sus cuerpos lo experimentan todas. Mona, que será la elegida, pues tiene cierta identidad, pero finalmente es una de las elegidas sacrificadas para el pueblo, ¿no? Y sus vidas se sostienen en la encomienda para la cual están encaminadas. El medio que mantiene el mito será la vacuna y la misión, la prostitución patriótica. Las hembras que no cumplen las exigencias del proyecto son desechadas e incluso se sugiere están destinadas a convertirse en las cápsulas de carne que alimentarán a la nación. En Cadáver exquisito, Basterrica retoma el planteamiento de Echeverría. ¿Qué pasaría ante la imposibilidad de comer carne? En este caso, por el virus que llevan en sí los animales no humanos. Esta tesis es cuestionada por Marcos Tejo, el personaje central, cuya perspectiva es dominante, pero está mediada por la voz de un narrador en tercera persona, un filtro que permite tomar distancia y narrar lo atroz de esta sociedad. Los epígrafes de Deleuze, y cito, lo que se ve nunca coincide con lo que dice, los redonditos, otro epígrafe es de Los redonditos de ricota, me acaban el cerebro a mordiscos, de Lugones, y su expresión era tan humana que me infundió terror, y de Samuel Beckett, como un animal nacido en una jaula, se enlazan a las ideas de la antropofagia, el sometimiento a los animales y los mecanismos del lenguaje para construir la realidad. En un código ficcional, Basterrica lanza una serie de preguntas que en otro momento la propia Butler plantea, y cito, ¿por qué solo se reconoce a los seres humanos y no a criaturas biológicas que no son humanos? ¿A qué seres humanos se considera humanos? Fin de cita. En la novela de Basterrica, las estructuras de poder las componen el Estado y la industria de la carne. Incluso parece que esta última posee un mayor control. Marcos Tejo también es el hijo de un carnicero, pero su padre, don Armando, rompe con los valores de la patria y del oficio. Una vez que la transición, como se le llama a este nuevo sistema, este nuevo orden social, regula las vidas de manera estricta, a través de un toque de queda, la prohibición de los funerales o el asesinato permitido a ciertos seres humanos. A ciertos seres sintientes en general. El padre termina desquiciado cantando el himno nacional a un árbol, aterrorizado por el mundo en el que vive. Su cuerpo, el de un anciano, si no fuera custodiado por su hijo, terminaría siendo desechado a las hordas de carroñeros, los desclasados que engullen aquello que se encuentran en su camino. La presencia de estos últimos personajes explica la jerarquización de una sociedad que se divide en cazadores y cazados. La primera categoría compuesta por los millonarios, por quienes tienen el control de los recursos, y los consumidores de cierta clase privilegiada. Y la segunda por las mujeres, los pobres, los migrantes, que serán las primeras víctimas del consumo, los ancianos y los animales no humanos. La violencia de la sociedad recreada parte del reconocimiento de las prácticas especistas, invisibilizadas en nuestras culturas, pues como los menciona Rosy Braidotti, con quien me parece que se entabla un buen diálogo en esta novela, y cito, desde la antigüedad los animales han constituido una especie de zooproletariado, en la jerarquía de las especies decidida por los humanos. Han sido explotados por los trabajos fatigosos como esclavos naturales y apoyo logístico. Fin de cita. El lenguaje es otro de los principios que naturaliza el canibalismo. Desde la palabra se decide quiénes son humanos y quiénes no, quiénes merecen vivir y quiénes la muerte. Los cortes humanos que sustituyen a la carne de otras especies se escriben como especiales y replican el vocabulario que antaño emplea la industria, o que actualmente emplea la industria, podríamos decir, ¿no? Los cuerpos humanos sin cuerdas vocales no serán vistos como personas, porque es lo que hacen, les cortan las cuerdas vocales, ¿no?
y a ellos se les da cualquier uso. Se consiente toda forma de consumo, aunque no sea legal, como el asesinato, la trata o la esclavitud. Bueno, para quienes ya han leído la novela, sabrán justamente eso. Es una forma de, bueno, se dice porque bueno, la carne no habla y por eso les cortan las cuerdas vocales, ¿no? El lenguaje de la ciencia y de la academia también legitima el control político de los cuerpos, como lo explica la doctora Balca, que es la encargada del proyecto de Cadáver Exquisito, bueno, de la industria, ¿no? El discurso científico termina por dar respaldo a estas políticas, lo mismo que la publicidad. Y cito a Basterrica. Universidades prestigiosas afirmaron que era necesaria la proteína animal para vivir. Médicos confirmaron que las proteínas vegetales no tenían todos los aminoácidos esenciales. Expertos aseguraron que se habían reducido las emisiones de gases, pero había aumentado la malnutrición. Revistas hablaron sobre el lado oscuro de los vegetales. Fin de cita. La desaparición de los animales no humanos, desde los domésticos como los perros, aquellos que se mantenían en cautiverio, los de consumo o los silvestres, responde a la psicosis colectiva. Usan paraguas para evitar a los pájaros, ¿no?, que autoriza en ese ejercicio de sobrevivencia el consumo de carne humana. El silencio de las avenidas, desprovistas de la vida animal, remarca el carácter siniestro. Hay una limpieza artificial impuesta. Por ello, como en la novela de García Lao, el protagonista se sensibiliza lejos de la convivencia humana. Solo cuando está en relación con los no humanos, como los perros del zoológico, o al ver las fichas de los animales extintos, o cuando también ve el pájaro que está tras la ventana en el asilo del padre. Marcos se reconoce en estos animales, pero no lo percibe como una condición inferior. Para Butler, y cito, decir que los animales son también animales no es aceptar la bestialización como una condición degradada o menospreciada, sino examinar bajo una nueva luz estas relaciones internas de carácter orgánico e inorgánico que dan lugar a cualquier ser al que se reconozca la cualidad de humano. Fin de cita. La violencia que viven las mujeres, aunque compartida, está atravesada por el eje de la clase social. Cecilia, la esposa del protagonista, se obsesiona con la maternidad y es desde ese mandato que busca adecuar su vida. De ahí la hormonación a la que se somete con tal de conseguir un embarazo antes y después de la muerte del hijo. Su condición establece un paralelismo con las hembras y los animales que viven en las granjas industriales actualmente, supeditadas a las normas de producción. Un contexto similar comparte Marisa, la hermana de Marcos, que vive una maternidad no deseada. Marisa es obediente a los mandatos sociales, incluyendo el reproductivo. No obstante la represión en sus vidas, Cecilia y Marisa están vivas. Y aquí una breve acotación. Este contexto distópico que somete a las mujeres en diferentes grados se relaciona con la jerarquización en el cuento de la criada de Margaret Atwood. Cecilia y Marisa tienen un estatus similar al de las esposas en la novela de la canadiense. Así como las hembras, en particular Jasmine, se vincula parcialmente con la función que cumplen las criadas. Bueno, otra mujer en la novela de Basterrica se llama Spanel, es otra de las pocas personajes que experimenta cierto grado de libertad, sobre todo sexual. Los encuentros con Marcos están alejados de los protocolos oficiales, incluso transgreden las reglas implícitas del lenguaje cuando hablan sobre la muerte o los cuerpos humanos. Spanel ejerce la libertad en los pequeños actos que le restituyen cierto tipo de poder sobre su cuerpo. Por otro lado están las hembras humanas, llamadas a secas hembras, para dotarlas de un carácter puramente biológico, en la medida que tienen funciones específicas, como en el caso de Nación Vacuna. Las hembras no solo están diseñadas para el consumo de su carne, sino que son víctimas de trata, de explotación, de abuso sexual. De ahí el horror que produce la mujer debajo de la cama, destinada para el placer sexual del hombre, o el sacrificio de las mujeres jóvenes de la Iglesia de la Inmolación, que prefieren la muerte a permanecer en esa sociedad. Jasmine, la hembra que es regalada a Marcos, es una representación hiperbólica de la maternidad subrogada, una práctica donde a las mujeres en mayor grado de precariedad se les utiliza por sus funciones biológicas. Por eso, cuando parece que Marcos ha logrado un grado de conciencia, incluso al otorgarle un nombre propio a una hembra despojada de cualquier rasgo de identidad, al final se revela el utilitarismo. Jasmine se percibe como un cuerpo destinado a la reproducción y una vez que cumple este cometido, es desechado. Es decir, Marcos no actúa desde la ética, entendiéndola desde su sentido social,
en tanto que la compasión hacia Jazmín no la comparte en la comunidad, sino para un beneficio personal, y así cubrir la ausencia del hijo. A manera de conclusiones, la idea de la propagación del virus es el motor de Nación Vacuna y Cadáver Exquisito. El contagio, real o simulado, le sirve al poder para construir un estado de excepción y el mandato de una regulación social que controla los cuerpos de quienes habitan estos espacios. El miedo al virus justifica el exterminio de otras especies, así como la creación de otras categorías de lo humano basadas en prácticas especistas, racistas, clasistas y misóginas, en función del mantenimiento de un poder político y económico. En las obras, la mayoría de las y los personajes no alcanzan a construir un discurso de resistencia. Incluso muchos ni siquiera resisten. No hay sublevación ni manifestación en la medida que esos poderes han diseñado estas vidas, en el caso de las hembras, cercanas a la sobrevivencia. Sin embargo, más allá de los finales trágicos, la tragedia del engaño en Nación Vacuna, la tragedia de la incapacidad de reconocer al otro en Cadáver Exquisito, estas narrativas apuestan por una mirada ética no excluyente, una mirada ética asimétrica, no negociable y fuera del embalaje del egoísmo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcela, por tu contribución. Ahora vamos a escuchar a Juan Cruz Arielo Villar. Hacia el final haremos las preguntas y abriremos el debate. Juan Cruz va a presentar su ponencia Rearmar el pasado familiar, guerra, trauma y memoria en El monarca de las sombras, de Javier Cercas. Gracias, Lili. A ver, no se usa el micrófono. Bueno, ¿se escucha? ¿Está bien? Bueno, comienzo con el primer subtítulo. En busca del monarca de las sombras. En el año 2017, el escritor extremeño Javier Cercas declaró en una entrevista brindada al diario mexicano Gato Pardo lo siguiente. El peor pasado es el de la propia familia. Muy poca gente lo conoce. Si tú conoces esa herencia, puedes manejarla, pero si no la conoces, ella te maneja a ti, te usa. La conversación estaba motivada por la presentación de su entonces última novela, El monarca de las sombras, en la que vuelve a la Guerra Civil Española, que ya había explorado en Soldado de Salamina en 2001, pero quizás eludiendo el peligro de una memoria reprimida, lo hace desde una perspectiva personal, remitiéndose a su herencia familiar estrechamente relacionada con el franquismo. Se acerca a la guerra a partir de ciertas estrategias discursivas que se han advertido en textos anteriores, como la autoficción, la metaficción, el desdoblamiento de las voces narrativas, el uso de documentos tradicionalmente ajenos a la labor literaria y sobre todo el seguimiento atento de pequeñas historias y pequeños espacios damnificados por la experiencia bélica. El monarca de las sombras se centra en la figura de Manuel Mena, tío abuelo de Cercas, quien decide enlistarse en el batallón falangista y muere con 19 años en la batalla del Ebro. La idea de escribir una novela sobre el héroe oficial de su familia se encuentra en los comienzos mismos de su vocación como escritor, pero que no obstante decide aplazar por el sentimiento de vergüenza que ese parentesco le produce. Es la conciencia del paso del tiempo y la deuda con su madre, Blanca Mena, quien recurrentemente relataba sus felices años junto a su tío, lo que lo impulsa a iniciar una búsqueda documental en torno a la vida de Manuel Mena y, por refracción, de los efectos de la guerra en los habitantes de un pequeño pueblo de Cáceres llamado Iba Hernando. A partir de aquí, el objetivo específico del trabajo será indagar en los alcances y sentidos de la Guerra Civil Española en su novela. Intentaremos desarrollar dos cuestiones. En principio, la guerra como tema literario y sus efectos en el entramado colectivo y personal. Y en segundo lugar, la pulsión documentalista del escritor. La guerra como fenómeno biopolítico. Entendemos la guerra como un fenómeno biopolítico que tiene incidencia sobre la vida de individuos y poblaciones. Michel Foucault explica en el primer tomo de Historia de la Sexualidad que, cito, las guerras ya no se hacen en nombre del soberano al que hay que defender, se hacen en nombre de la existencia de todos. En este sentido, los enfrentamientos bélicos funcionarían como ejemplos de incidencia del poder que se ejerce sobre la vida misma para contenerla, controlarla o eventualmente expandirla. De allí que proponga el cambio de sentido del viejo derecho de hacer morir o dejar vivir al poder de hacer vivir y arrojar a la muerte.
Roberto Espósito revisa los postulados Foucaultianos acerca de la biopolítica y el biopoder y propone la idea de un paradigma de inmunidad que refiere a la generación de espacios de dessocialización para evitar la exposición al contagio general. Con el advenimiento del totalitarismo posterior a 1930 y las sucesivas guerras, la vida se traduce en política y observa un efecto exacerbado de la protección negativa de la población, que como enfermedades autoinmunes eliminan aquello que debería preservar. A partir de la investigación enfocada en la vida de Manuel Mena, la novela intenta saldar la deuda que tiene la historia con la representación de las consecuencias de la guerra en Hibernando, a pesar de que el levantamiento de Franco haya tenido las expresiones de violencia más virulentas en Extremadura. Cito: conocemos bastante bien lo ocurrido en España al estallar la guerra. Conocemos bastante bien lo ocurrido en Extremadura, incluso en Cáceres, pero apenas conocemos lo que ocurrió en Hibernando. Dos de ellas son retomadas en el relato de la investigación. Por un lado, la de los muertos durante la guerra, tanto vencedores como vencidos. La otra referida a la fuerte emigración de los habitantes hacia pueblos y ciudades aledañas. Ambos hechos vuelven a remitirnos a los alcances biopolíticos de la contienda, que solo pueden revelarse mediante el ejercicio de la memoria. Mediando 80 años del episodio bélico, Cercas trabaja en profundidad con aquellas memorias que aún quedan de los habitantes del pueblo. En esa empresa se enfrenta a los problemas que trae aparejado el paso del tiempo. La mayoría de los testigos directos no pueden dar testimonio, porque en su mayoría están muertos, ¿no? Por ese motivo, puede observarse que opera la idea de Hirsch, ¿no? Marian Hirsch, largamente debatida de la posmemoria, en tanto la visión del escritor está limitada ya a una tercera generación. Para Hirsch, los testimonios de hechos del pasado recogidos por miembros de las generaciones sucesivas adquieren una fuerza tal que llegan a ser tomados como propios. Tal como sucede al final de la novela de Cercas, cuando la genialidad de la vida de sus antepasados encuentra su síntesis en sí mismo. Cito: no es que vivan metafóricamente nuestra volátil memoria, pensé. Viven físicamente nuestra carne y nuestra sangre y nuestros huesos. Heredamos sus moléculas y con sus moléculas heredamos cuanto fueron, nos guste o no. Lo aborrezcamos o no, lo asumamos o no, nos hagamos cargo o no de ello. Por la distancia temporal, la guerra es trabajada desde las huellas que inevitablemente describen en el cuerpo social y que intenta rastrear uno de los narradores de la novela, para de ese modo colaborar con la elaboración del trauma colectivo e individual, tal como explica Casey Carus en Trauma Explorations in Memory. El arte permite comprender las consecuencias de los acontecimientos traumáticos. Una de las marcas de ese pasado más relevantes, ¿no?, de la guerra civil en la novela de Cercas es la que se manifiesta en el testimonio de Antonio Ruiz Barrado, el Pelaor, un octogenario coetáneo de Manuel Mena, a quien entrevista por ser quizás el último en tener un recuerdo de su infancia. Sin embargo, a lo largo de la entrevista, que es presentada directa e indirectamente, se abre de manera imprevista una nueva línea memorialista. En tanto, refiere a la muerte de su padre republicano a manos de las fuerzas sublevadas, que lo sacan de su casa durante una cena familiar, y también a las de otros civiles. Sus sentencias expresan la radicalización de la violencia y la muerte por esos tiempos, y ejemplifican lo que Agamben refirió como elemento característico de la biopolítica moderna, el estado de excepción de toda regla o norma social. Cito: entonces se mataba por cualquier cosa, por rencillas, por envidias, porque uno tenía 4 palabras con otro, por cualquier cosa. Así fue la guerra. La gente dice ahora que era la política, pero no era la política, no solo. Alguien decía que había que ir a por uno y se iba por él, y se acabó. La reticencia frente a algunas preguntas y el lenguaje corporal expresan más que las palabras. Esto es apreciado por Cercas luego de ver la filmación que un ficticio David Trueba, ¿no?, que lleva al cine Soldado de Salamina, ¿no?, realiza el encuentro con el Pelaor. Es de hecho el cineasta quien brinda una clave para capturar tal vez el sentido último de esta escena, que ocupa 2 capítulos. Cito lo que dice David Trueba: en Hibernando, Manuel Mena era un héroe, y el padre del Pelaor no era nada, un rojo al que habían dado su merecido. ¿No? De hecho, Manuel Mena tiene una calle con su nombre en ese pueblo. Se confirma por un lado que en la guerra todos pierden, y por el otro que las memorias, como dice Elizabeth Schelling, están en pugna por su legitimación. La pulsión documental del escritor, el sistema de denunciación escindido, ¿no?, otro subtítulo. Es evidente entonces que el material con el que trabaja Cercas en El monarca de las sombras proviene de los márgenes del recuerdo. Es por ello que el silencio y el olvido serán los verdaderos motores que impulsarán el relato y permitirán el desarrollo de las tramas que se exponen en la novela.
Cito: "El olvido había iniciado su labor de demolición inmediatamente después de la muerte de Manuel Mena. En su propia casa un silencio espeso e incomprensible, o que mi madre de niña juzgaba incomprensible, se abatió sobre él. Pocos años después de su muerte, su madre y sus hermanas destruyeron todos sus papeles, recuerdos y pertenencia". Esta situación deriva de lo que podríamos llamar una exhumación documental de la vida del joven Manuel, a partir de la recolección de ciertos materiales documentales que logran aclarar su existencia y permitan decir, como expresa Barthes, esto ha sido, y certificar el pasado. El pasado, es una cita, es desde entonces tan seguro como el presente. Lo que se ve en el papel es tan seguro como lo que se toca. Pertenece a la cámara lúcida, ¿no?, de Barthes. El pasado y el presente son tematizados en El monarca de la sombra. Cercas dirá con Faulkner que el pasado nunca está muerto, ni siquiera es pasado, y que su novela, más que enfocarse en la Guerra Civil Española, examina su herencia política y social. La tensión y mutua implicación de ambos tiempos estructuran la narración. Hacia el final de la novela, en un giro metaficcional, se explicita y explica la escisión que opera sobre las voces narradoras. Cito, es un poco extensa: "Pensé que para contar la historia de Manuel Mena debía contar mi propia historia. O dicho de otro modo, pensé que para escribir un libro sobre Manuel Mena debía desdoblarme. Debía contar por un lado una historia, la historia de Manuel Mena, y contarla igual que la contaría un historiador, con el apego y la distancia y el escrúpulo de veracidad de un historiador, ateniéndome a los hechos estrictos y desdeñando la leyenda y el fantaseo y la libertad del literato, como si yo no fuese quien soy sino otra persona. Y por otro lado, debía contar no una historia, sino la historia de una historia, es decir, la historia de cómo y por qué llegué a contar la historia de Manuel Mena, a pesar de que no quería contarla, ni asumirla, ni airearla, a pesar de que durante toda mi vida creía haberme hecho escritor precisamente para no escribir la historia de Manuel Mena". De este modo, los capítulos impares serán narrados en primera persona e incluyen largos tramos narrativos destinados a describir los pormenores de la investigación, junto a los documentos que refuerzan la verosimilitud de lo narrado, y exponen también las sujeciones emocionales y contradicciones morales que experimenta el personaje, Javier Cercas, ¿no?, porque aparece como personaje. Mientras que los pares intentarán mimar el relato histórico, una narración de hechos lineal y cronológica de la historia de Hernando y de Manuel Mena, recuperando los hitos de vida de su infancia hasta su muerte en los primeros años de su juventud. El Cercas personaje rescatará de los archivos familiares, privados y públicos distintos elementos que luego serán sustrato del Cercas historiador, o de la voz narrativa, ¿no?, historiadora. Entre ellos encontramos un portarretrato de Manuel Mena, en el que destacará su cara infantil y pulcritud, y papeles escaneados de donde encontrará, por ejemplo, las divergencias en las fechas de las heridas de su tío y su defunción. El Cercas ficcional llega a descreer de la veracidad de los documentos, polemizando así con la otra voz, la del historiador. Se revitalizan de alguna manera viejas disputas entre el discurso ficcional y el histórico, que encuentran ecos en la textura de la novela. De este modo, como explicaría el Cercas empírico en diversas entrevistas, aunque se pretenda la mayor objetividad posible, y así lo parezca, siempre hay un espacio para la ficción, que según dice lo impregna todo. De modo que podemos constatar distintos recursos discursivos en los tramos históricos que nos permiten pensar en una ambigüedad que lo emparenta con géneros como la docuficción, la autoficción o el relato real, teorizado por el propio autor en su célebre novela publicada en 2001. Nos referimos en particular al uso de verbos modalizadores y potenciales, podría, habría, y en particular a la repetitiva afirmación casi irónica de su condición de historiador. Cito: "Un literato podría contestar a esas preguntas, porque los literatos pueden fantasear, pero yo no. A mí la fantasía me está vedada". Como se puede observar, sería en realidad la oposición con el literato lo que le da identidad. Por ello, en la repetición de esa frase, aunque con algunas variaciones, es posible advertir un juego de ponderación e impugnación de la imaginación literaria, puesto que incluso despliega conjeturas y escenas que imagina, pero inmediatamente después las refuta. Cito: "Todo esto podría imaginarlo, pero no lo imaginaré, o por lo menos fingiré que no lo imagino, porque ni esto es una ficción ni yo soy un literato, así que debo atenerme a la seguridad de los hechos". Estas recurrencias, lejos de despejar las dudas que como lectores podemos tener respecto de la veracidad de lo referido, la enfatiza y acentúa, ¿no? Acentúa la pregunta por el pasado y la posibilidad de aprenderlo en la ficción, particularmente. Coincidimos con Martínez Rubio cuando explica que, es una cita de él,
La ambigüedad emplea la ficción para incidir, resaltar, cuestionar y repensar precisamente la realidad y la verdad de los hechos. Ciertamente existe un trabajo de distorsión estético, pero esa operación ambigua no da como resultado una manipulación ética. Lejos de resolver el problema de la representación del pasado reciente, la voz del cercas historiador la confronta. Dice en algún momento, el pasado es un pozo insondable en cuya negrura apenas alcanzamos a percibir destellos de verdad. Para concluir, remitimos a lo que Dominique Lacapra sostiene en Escribir la historia, escribir el trauma. Ahí dice, la libertad del arte, con respecto a las reivindicaciones de verdad, parece aumentar en la medida en que los temas abordados están muertos o son neutrales, tal vez neutralizados, y deben ser reanimados o vueltos a la vida por el mismo arte. En definitiva, esto ya fuera de la cita, impelido por el deseo de encontrar la verdad detrás de la leyenda, por darle vida a la imagen pública y privada de su tío abuelo, un cercas ficcional se decide a reconstruir la vida de Manuel Mena. Rearmar el pasado familiar lo expone a fantasmas personales y a construir nuevos lazos con su tierra. Para hacerlo, la historia se plantea a dos voces. Una pretendidamente objetiva, distante, con pretensiones de discurso histórico, la otra subjetiva, personal, comprometida emocionalmente con lo narrado, que le acerca al lector los pormenores de la gestación de la misma novela que efectivamente está leyendo, por ello el matiz metaficcional que comporta. Asimismo, el work in progress del Monarca de las Sombras se expresa en un registro documental que a partir de la exposición de materiales diversos que acompañan la lectura a modo de montaje, propone un diálogo productivo entre letra e imagen, convidando a los lectores los resultados de la investigación que sostiene el referido. Aparecen así tanto fotografías, documentos escaneados, como transcripciones de entrevistas y conversaciones, cuya razón se encuentra en la intención de recomponer un pasado individual, ¿no?, la vida de su tío, y autobiográfico también, su propia vergüenza como miembro de una generación, la tercera en este caso, pero que también es político, porque habla de la memoria histórica de España. En suma, esto lo escribe Cercas, saber, no juzgar, entender. A eso nos dedicamos los escritores. Gracias. Muchas gracias, Juan. Bueno, y para finalizar las lecturas, voy a compartir mi ponencia. Yo soy de Mar del Plata. Se titula Entrevista de temor creíble, la representación de las infancias migrantes en los niños perdidos y desierto sonoro, de Valeria Luiselli. La escritora mexicana Valeria Luiselli, nacida en 1983, se desempeñó como traductora voluntaria de los niños y adolescentes que atravesaban solos la frontera entre México y Estados Unidos, particularmente en la gran crisis migratoria de 2014 durante la gestión Obama. En Los niños perdidos, un ensayo en 40 preguntas, publicado en 2016, Luiselli recupera y comenta esta experiencia tomando como eje rector las 40 preguntas del cuestionario que en estos casos aplicaba la Corte Federal de Inmigración, desde ¿por qué viniste a los Estados Unidos?, hasta ¿alguna vez tuviste problemas con bandas del crimen organizado en tu país? Muchas de las informaciones y reflexiones aquí presentes son materia de su novela Desierto Sonoro, aparecida en 2019 y escrita originalmente en inglés con el título Lost Children's Archives, que posteriormente fue publicada en español con traducción de la misma Luiselli y de Daniel Saldaña París. Como veremos, se trata de una literatura de denuncia orientada al menos parcialmente hacia fines extraliterarios. En este sentido es notable que Luiselli concluya su libro con el relato de una experiencia con sus estudiantes de español en la Hofstra University de North Island, quienes a partir de sus clases se involucraron más y más con la situación hasta fundar la Asociación para la Integración de los Migrantes Adolescentes, la TIA por su sigla en inglés. Los pasajes en los que Luiselli comenta esta instancia son muy emotivos y permiten inferir que estos jóvenes representan algo así como el receptor modelo de los niños perdidos. Su ejemplaridad consiste en que luego de saber actúan. Cito, solo se necesitaban 10 estudiantes motivados para comenzar a hacer una mínima diferencia. Fin de cita.
Esta intención de crítica social, que condice más con el género ensayo, también subyace en Desierto Sonoro, donde se estremezclan la tragedia biopolítica de los niños migrantes con la del exterminio de los apaches en el siglo XIX. La escritora es la portavoz de circunstancias que se conocen superficialmente y de manera sesgada. Por otra parte, en Los niños perdidos existe una clara implicación autobiográfica, en tanto Luiselli alude a su trabajo como traductora, escritora y docente, así como a su maternidad. Pero además, porque con todas las salvedades del caso, también ella es una migrante a la espera de la Green Card, también es considerada una alien, también se pregunta por qué vino a Estados Unidos y también experimenta el anhelo de integración en la sociedad de destino. Desarrollaré en principio algunos lineamientos para el análisis de la migración forzada como fenómeno biopolítico, para luego comentar la entrevista de Temor Creíble. El primer subtítulo de mi trabajo es Biopolítica de la migración de niños. Según Achille Mbembe, los desplazamientos forzados constituyen una expresión paroxística de los dispositivos biopolíticos y necropolíticos, de modo análogo a la dominación colonial, a la que el filósofo camerunés caracteriza en su ensayo Necropolítica, que es una noción de su autoría. La lucha por el espacio produce líneas de demarcación y jerarquías, así como la clasificación de personas según diferentes categorías y la producción de una amplia reserva de imaginarios culturales. En dirección análoga, Andrés Henao Castro afirma que en los territorios que están bajo vigilancia constante de la patrulla fronteriza, se hace patente la continuidad histórica del neocolonialismo. Cito: la violencia reescribe a los nativos americanos en una nueva necroeconomía de marronización que continúa deshumanizándolos independientemente de su estatus. Fin de cita. Como es sabido, los marrones son los hispanoamericanos, no los hispanos. Como explica Ariadne Esteves, la necropolítica y la biopolítica resultan complementarias, pues a raíz de la aplicación de necropolíticas que destruyen hábitats, cuerpos, modos de vida y sectores económicos, se hace posible luego la vida a través de inoculaciones, como la de la figura del asilo o la migración legal. Término el de Esteves de inoculaciones, que recupera del paradigma inmunitario de Roberto Espósito. También hace referencia Esteves al concepto de asesinato indirecto de Foucault, pues aunque los migrantes ilegales no sean aniquilados directamente, poblaciones enteras sucumben por la inacción del Estado, que utiliza su poder de dejar morir. Como es sabido, para Giorgio Agamben, el refugiado pone en crisis, cito, la ficción originaria de la soberanía moderna, quebrando la continuidad entre el hombre y el ciudadano, entre la natividad y la nacionalidad. Es decir, es aquel que no tiene más que derechos humanos. Los campos de refugiados son, en consecuencia, los actuales campos de concentración. En Los niños perdidos, Luiselli explica la interacción de los dispositivos que gestionan la vida de los migrantes, las leyes, los centros de detención, los albergues, la corte, las organizaciones no gubernamentales. Por medio de ellos se decide el tipo de visa que recibirá el niño. Asilo político, visa SIJS para víctimas de abuso por parte de padres o tutores, visa U para víctima de crímenes o abuso en Estados Unidos, visa T para víctima de tráfico de personas o ninguna de ellas y su inmediata deportación. Según Giuseppe Campesi, la creciente integración socioeconómica, más que reducir la relevancia de los confines, convierte a la policía de fronteras en una prioridad estratégica. Se delimita entonces, en términos de Agamben, una geografía de la excepción, en la que el ordenamiento jurídico está parcialmente suspendido, pues la vida ya no depende de la ley, sino del sentido ético o no de los encargados de la fuerza pública. Aclara Luiselli, por ejemplo, que en el caso de los niños mexicanos, si el oficial de inmigración determina que no son víctimas de tráfico ni temen regresar a su país de origen, puede proceder a su expulsión con o sin evidencia sustancial. Por otro lado, el tratamiento en el centro de detención apodado Hielera
apelativo que deriva de sus características inhóspitas y de su nombre ICE, por su sigla en inglés, suele ser inhumano y los niños pueden sufrir abuso físico y verbal por parte de los funcionarios. Luiselli confiesa con gran pesar que en México las condiciones para los centroamericanos son aún peores que en Estados Unidos. En su territorio, el 80% de las niñas o mujeres son violadas, además de producirse un elevado aunque impreciso número de secuestros y asesinatos. Todo ello apoya la teoría de Andrés Henao Castro cuando sostiene que los migrantes indocumentados padecen el llamado dispositivo de desechabilidad, potenciado por la interacción de tres aspectos: militarización, precariedad social y mundos de muerte. Estos últimos están representados, tal como explica Luiselli, por los coyotes, por el tren tristemente conocido como La Bestia y por los centros de detención, pero también por las maras, como la Salvatrucha y Calle 18, los sicarios y cárteles. En Desierto Sonoro, estos mundos de muerte son descritos en toda su crudeza mediante el libro que leen los personajes durante su travesía, titulado Elegía para los niños perdidos, obra de la escritora apócrifa Ella Camposanto. En este texto, dentro del texto, puede verse cómo los confines no constituyen solo una línea en el espacio, sino que, en palabras de Campesi, son constantemente reescritos sobre los cuerpos móviles, que pueden ser analizados, categorizados y tratados como ciudadanos o viajeros dignos de confianza o como nuda vida. Fin de cita. Muchas de las circunstancias que conducen a los migrantes a la muerte y que suelen atribuirse al ambiente son en realidad efecto de decisiones biopolíticas. Como afirma Andrés Henao Castro, cito, se dice que la mayoría de las muertes son causadas por deshidratación o se consideran relacionadas con el calor, condiciones que nunca son naturales, sino fabricadas a través de la militarización de las fronteras que obliga a los inmigrantes a correr grandes riesgos al cruzar. Fin de cita. Luiselli plasmará estas circunstancias como testigo al informar sobre los rastros que plantan grupos de voluntarios para indicar a los migrantes que ahí hay galones con agua potable, o al narrar historias que ella llama redentoras, como la de las patronas en Veracruz, que arrojan agua y comida a La Bestia, o la de los albergues para migrantes, como Hermanos en el Camino, fundado por el padre Solalinde. Pero frente a estas iniciativas minoritarias, aparece el accionar de los civilian vigilantes y dueños de ranchos privados, quienes salen literalmente a cazar indocumentados, en cita de Luiselli. Se trata de un caso, como los descritos por Bembe, donde las operaciones militares y el derecho de matar no son ya prerrogativas del Estado, sino también de las milicias urbanas, los ejércitos privados y la policía de seguridad privada. Bueno, en la segunda parte del trabajo voy a hablar de la entrevista de Temor Creíble como dispositivo biopolítico. Existen procedimientos que se orientan a discriminar la migración deseada de la indiciada, cuyo objetivo no es el cierre total, sino una gestión diferencial de las circulaciones. Esta tecnología de filtrado, de la cual forma parte la entrevista de Temor Creíble, pretende preservar al interior de los peligros del exterior, aunque sin interrumpir las comunicaciones ni la circulación legítima. En el caso de los adultos, las preocupaciones son mucho más explícitas y hasta pueriles y anacrónicas, pues según la misma Luiselli relata, se evidencian en preguntas del tipo: ¿tiene usted la intención de practicar la poligamia? ¿Es usted miembro del Partido Comunista? ¿Alguna vez usted ha incurrido a sabiendas en un crimen de bajeza moral? En el caso de los niños, en cambio, el cuestionario ha sido elaborado por las ONG que los defienden y, sin embargo, resulta para ellos muy difícil de responder. Es necesario considerar, desde la perspectiva de Wang, que todo interrogatorio supone un ejercicio de poder, en gran medida porque, cito, la persona que hace la pregunta parece tener derechos prevalecientes para realizar una operación sobre el conjunto de respuestas. Fin de cita. Es decir, este cuestionario decidirá si los abogados pro bono estarán interesados en tomar el caso y si tienen posibilidades de éxito, y con ello decidirá el futuro del niño.
Pero además deben tenerse en cuenta que en la conversación informal, pero por sobre todo en el diálogo institucional, el hecho de preguntar impone la voluntad de un interrogador sobre un destinatario, lo cual es un elocuente ejercicio de control y hasta puede convertirse en un acto amenazador de la imagen. Cito a Luiselli. Los niños que entrevisto pronuncian palabras reticentes, palabras llenas de desconfianza, palabras frutos del miedo soterrado y la humillación constante. Hay que traducir esas palabras a otro idioma, transformarlas en un relato coherente y escribir todo eso buscando términos legales claros. El problema es que las historias de los niños siempre llegan como revueltas, llenas de interferencias, casi tartamudeadas. Son historias de vida tan devastadas y rotas que a veces resulta imposible imponerles un orden narrativo. Fin de cita. El ejercicio de la traducción supone la transposición discursiva en diversos planos. Del español al inglés, sí, pero a veces desde una lengua indígena al español y luego al inglés, de la oralidad a la escritura, del discurso experiencial al jurídico, del idiolecto infantil a la lengua estándar. Nos interesa contemplar este fenómeno a la luz del concepto de securitización que, legitimado por una retórica del peligro, se orienta a justificar medidas excepcionales que configuran un marco teórico y jurídico, o frame, determinado por políticos y burócratas. Este discurso biopolítico de securitización juzga a los migrantes desde tres perspectivas. En primer lugar, son vistos como actores transnacionales que amenazan a los estados receptores. En segundo término, representan un peligro para el balance cultural, étnico y social, lo que redunda en racismo y radicalización. Finalmente, son vistos como competidores económicos injustos en los mercados laborales, que además sacan provecho de los beneficios públicos, lo que ha llevado, según Jeff Wismans, a una forma de chauvinismo del estado de bienestar. Luego de referirse al abordaje periodístico del tema, Luiselli, apropiándose de la primera persona, resume los miedos que la inmigración de menores genera en la sociedad estadounidense. Cito: invadirán nuestras escuelas, nuestras iglesias, nuestros domingos, traerán consigo su caos, sus enfermedades contagiosas, su mugre bajo las uñas, su oscuridad. Eclipsarán los paisajes y los horizontes, llenarán el futuro de malos presagios y colmarán nuestra lengua de barbarismos. Y si dejamos que se queden aquí, a la larga se reproducirán. Fin de cita. Aunque según ella misma reconoce, la mirada de los estadounidenses no siempre es tan negativa, generalmente predomina la incomprensión. Se suele pensar, dice, que las migraciones como la de todos estos niños son un problema de ellos, los bárbaros del sur, de modo que nosotros, en el civilizado norte, no tenemos por qué lavarles la ropa sucia. Fin de cita. Sin embargo, en realidad el flujo migratorio es el resultado de una guerra hemisférica, pues Luiselli señala que es evidente la interconexión entre fenómenos como la guerra del narco y el consumo de drogas, las pandillas centroamericanas, el contrabando de armas desde Estados Unidos y la migración masiva de niños del Triángulo del Norte, Estados Unidos, a través de México. Por eso, las respuestas a las entrevistas, a pesar de evidenciar la singularidad de cada una de las historias, también demuestra coincidencias que revelan un diagnóstico de índole biopolítica. Cito: si alguien dibujara un mapa del hemisferio y trazara la historia de un niño y su ruta migratoria individual, y luego la de otro y otro niño, y luego las de decenas de otros, y después la de los cientos y miles que los preceden y vendrán después, el mapa se colapsaría en una sola línea, una grieta, una fisura, la larga cicatriz continental. Bueno, y para cerrar, unas breves conclusiones. La escritura de Luiselli referida a la migración de menores no acompañados, también tanto en Los niños perdidos como en Desierto Sonoro, se orienta a transmitir información sobre el fenómeno y a revelar los dispositivos biopolíticos que subyacen en esta tragedia colectiva. Ella misma ejemplifica, mediante su trabajo como traductora voluntaria, escritora y docente, la necesidad de implicarse en la solución de esta problemática que constituye una expresión paroxística de la necropolítica y supone la actualización de los dispositivos de la dominación colonial y del paradigma concentracionario.
El extranjero es visto como un peligro que se cierne sobre la estabilidad política, económica y cultural. La figura del asilo, la migración legal, supone una inoculación social en la medida en que permite la aplicación de una mínima cantidad del patógeno, en términos de expósito, mientras que gran parte de los migrantes son víctimas del asesinato indirecto por parte del Estado, que aplica la pauta de dejar morir. El refugiado reducido a nuda vida es quien pone en crisis el concepto mismo de ciudadanía, pues la frontera es entendida como geografía de la excepción a merced del sentido ético de la fuerza pública. Podríamos decir que los niños, por su estado inherente de indefensión, son quienes experimentan en forma extrema los efectos de la migración y de la desechabilidad en sentido literal, tal como muestra Luiselli en Desierto Sonoro, al incorporar mapas en que figuran los hallazgos de cuerpos sin nombre. El cuestionario que se les aplica constituye un dispositivo de filtrado y, por tanto, de poder y control. Las dificultades de los niños para contestarlo manifiestan cuán difícil es poner palabras al horror e imponer un orden discursivo a trayectorias vitales caóticas y signadas por el abandono, el maltrato y el crimen organizado. Luiselli recupera la singularidad de las trayectorias individuales, pero las analiza biopolíticamente en el marco de un fenómeno global. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por la escucha atenta. Me quedé pensando cómo hay como una conexión entre las tres ponencias, sobre todo en cuanto a los tiempos, ¿no? Pensaba en la ponencia de Marcela, cómo supone una distopía que mira hacia el futuro y la exacerbación de tendencias que ya están presentes, como el especismo, la subrogación. La de Juan, ¿no? Con el memorialismo que trata de reconstruir el pasado desde una perspectiva biopolítica, de certificarlo, de ver cómo abordarlo. Y en el caso de los textos de Luiselli, que operan como una documentación del presente, ¿no? Como en los tres casos, desde la literatura se puede construir un abordaje biopolítico y decir una palabra de denuncia, en algún sentido, ¿no? No sé si quieren preguntar, hacer alguna pregunta, abrimos el debate. Bueno, entonces empiezo yo. Quería preguntarte, Marcela, ¿cómo opera la intertextualidad en estas novelas para la construcción de esta distopía? O sea, ¿cómo se valen estas escritoras de la literatura y del canon literario para construir este futuro distópico? Sí, pues me parece que coincide esta mirada de ver al pasado, el pasado literario, este texto de Echeverría visto como un cuento fundacional, no solo de la literatura argentina, sino de la literatura hispanoamericana, y esta revisión del presente, ¿no? que en un momento dado pues hay una necesidad de hacer una valoración pues, de ciertos ejes que estaban en el origen, más que de la propia literatura en un momento dado, en el origen de la construcción del concepto de patria o de los estados-nación, ¿no? Y creo que esa es una parte muy interesante porque las dos constantemente van a Echeverría, pero al mismo tiempo coinciden también con otras distopías que en el caso, estaba pensando en el caso de Mugre Rosa, de Fernanda Trías, que también están hablando, bueno, que está en otro contexto, sin embargo, vuelve también a una perspectiva en donde los valores de la patria, la institución de la familia, el consumo de la carne, el consumo en general de otras cosas, están puestas en duda, ¿no? Entonces creo que en ese sentido hay un diálogo con el presente, porque hay una serie de valores que tal vez ya no se sostienen, ¿no? Y que son en los que nos hemos apoyado para construir las tradiciones literarias y también, o estas, sí, incluso el concepto mismo de identidad nacional, ¿no? Que está ahí presente.
y que forjaron pues, los países de América Latina. Y en este caso me parece bastante evidente cómo se dialoga con el matadero, pero al mismo tiempo estos dos personajes que son los centrales, son la aparente voz crítica, como en el caso de Winston de 1984, creo que ahí también hay un eje en común, pero son todavía más desoladoras, sobre todo en el caso de Cadáver Exquisito, porque la conciencia crítica en realidad no se despierta, ¿no? Se parece que incluso nos produce una serie de, bueno, nos produce empatía el personaje, decimos, va a rescatar, va a hacer algo, ¿no? Aunque sea ilegal, pero no, al final no. Y entonces es todavía más desolador, me parece a mí que en el caso de 1984, porque en 1984, si bien es un final trágico, por lo menos el chico se mantuvo y acá no, ¿no? Entonces creo que la intertextualidad va de la mano con este diálogo con la tradición, con el diálogo con la tradición de la literatura argentina, el diálogo con los propios géneros como la distopía y bueno, por supuesto el caso del cuento de la criada es bastante evidente también ahí, sobre todo en Basterrica, pero al mismo tiempo es un traer al presente la reflexión de un contexto que estamos compartiendo, yo creo que casi todos. Claro, sí. Ajá, y es muy interesante, bueno, en el caso de Basterrica, cómo la distopía resulta muy cruel cuando la leemos, pero cuando ella nos relata cómo, en las entrevistas, cómo ella estudió el proceso de la industria de la carne, dice, pues es cruel lo que estamos haciendo ahorita, pero hasta que no nos damos cuenta que son personas, bueno, que son seres humanos, no hacemos esta reflexión también, ¿no? Uh-huh. Bueno, Juan, y en tu caso quería preguntarte, porque bueno, me parece muy peculiar, en general se recuperan las historias de vida de personas más asociadas ideológicamente a nuestro pensamiento, ¿no? ¿Cómo ha sido la recepción crítica de estas memorias de un falangista, ¿no? Esta recuperación, si podés agregar algo al respecto. Sí, bueno, en base a lo que he leído, ¿no? Que he podido tener a mano, fue bastante polémico, no hay un historiador que se llama Espinosa Maestre, si no me confundo, que publica una nota diciendo que él blanquea el fascismo, ¿no? Vuelve a blanquear el fascismo, porque el soldado de Salamina también utiliza los Sánchez Mazza, esa figura, que no sé si resuelve mucho, pero bueno, lo que se le critica de alguna forma es si no está justificando a Manuel Mena, ¿no? Que él dice en un momento que era un falangista convencido, ¿no? Que no llega a ser franquista, pero que por lo menos era un falangista convencido, estaría justificándolo de ese lado de su condición de adolescente o de esa pequeña juventud, temprana juventud, en donde absorbe, dice incluso que ciertos discursos sociales la abducen, ¿no? Como lo contienen y le llaman la atención. La crítica que he visto tiene que ver con eso, que no logra complejizar las disputas políticas de ese momento. Pero también él como que se ataja, ¿no? Por este personaje David Trueba, que estaría interesante continuar estudiando su funcionamiento, ¿no? Dentro de la narrativa, porque al ser como un agente externo, ¿no? Alguien que no tiene como ese apego a la historia de Manuel Mena, le permite incluso autojustificarse, ¿no? En un momento, una de esas conversaciones, que bueno, no sabemos si son verdad o no, ¿no? Ese es el juego de la ambigüedad que mencionaba. Dice, escribas lo que escribas, siempre van a tener algo para decirte, ¿no? Que defendés a un fascista o que no lográs no defender los otros. Él en entrevistas, cuando se publica incluso la novela, dice que él no intenta justificar a nadie, solo comprender, ¿no? Por eso cerré con esa frase. Él dice, no juzgar, ¿no? Comprender para también sanar su deuda personal, ¿no? Con la vergüenza que él siente. Se dice que es el símbolo
de la vergüenza de su familia, Manuel Mena. Pero bueno. Claro. Este debate entre comprender la historia o juzgarla, ¿no? Intergeneracionalmente también. Claro. Sí, y tiene que ver con eso, ¿no? Espinosa Maestre dice en El Impostor, que es otra novela anterior de él, se cree Cervantes y con el Monarca de las Sombras se cree Homero. Porque el Monarca de las Sombras, o sea, el título pertenece a lo que le dice Aquiles en el inframundo Odiseo, ¿no? Que preferiría 1000 veces estar como, ¿no?, al servicio de alguien sin pertenencias ni nada que reinar en las sombras, ¿no? Entonces, esa idea de la bella muerte griega que recuperan en muchos espacios de la novela, la crítica dice, bueno, entonces está como justificando que él era joven, quería la gloria, el ímpetu de la misma juventud, y bueno, eso, ¿no? Como lo que lo justifica de alguna manera. Cercas dice que no intenta eso. Ahí está la crítica, ¿no? Las lecturas que se hacen de su libro. Bueno, a ver, Emiliano, sí. Sí, sí, porque a veces cuando se critica o se dice el estatuto del refugiado, realmente cuesta mucho llegar a ser refugiado. O sea, para muchos es un lugar deseable, ¿no? Porque es el reconocimiento del peligro que se sufre en el país de origen, ¿no? Acá lo que Luiselli comenta es que muchos de estos niños, después de ponerse en manos del coyote, de cruzar el río, de atravesar el desierto, son deportados inmediatamente, ¿no? Y toda esa travesía no ha servido de nada. Entonces, bueno, ella comenta los distintos tipos de visas según el riesgo. Por eso la entrevista de temor creíble. O sea, tienen que creer que estás aterrado de volver a tu lugar de origen, ¿no? Y uno de los problemas que marca ella también con el asilo político es que si Estados Unidos da el asilo, si se vuelve al país de origen en algún momento de la vida, se pierde la residencia en Estados Unidos, ¿no? Es como que el asilo político supone, si uno quiere seguir viviendo en Estados Unidos, perder la posibilidad de retornar al país de origen, ¿no? Entonces, es un tipo de visa que se trata de no dar, ¿no? Pero realmente lo que más cuesta de todo este proceso es obtener ese estatuto de refugiado y también lo que marca ella como en Estados Unidos también se perpetúa este accionar, por ejemplo, de las maras. O sea, como muchos de los adolescentes refugiados, después a ella le contaban que en la escuela seguía amenazándolo la mara, en la escuela en Estados Unidos, ¿no? Por eso ella habla de esta guerra hemisférica, porque dice desde Centroamérica hasta Canadá se juega esta guerra y bueno, ella recupera su experiencia en el 2014. Después está la gestión Trump, ¿no? Que fue mucho más dura. Y ahora mismo, el otro día estaba viendo fotografías de estos centros de detención, estas hieleras, que son el paso anterior al albergue, donde es tremendo, es tremendo. No sé si han visto fotografías que están completamente, digamos, uno encima del otro y con esas mantas de aluminio para dar calor, que realmente es tremenda. Son tremendas las condiciones, pese a que Biden supuestamente tiene una actitud más receptiva, ¿no? Por eso también es difícil leer este texto, porque claro, la historia cambia tanto que muchas cosas que ella comenta ya no están sucediendo en la actualidad, ¿no? Pero otro de los problemas que plantea y que yo acá no desarrollé es que para que los niños sean retirados de esos centros de detención, tiene que ir el adulto a buscarlos, que ya vive en Estados Unidos y en general es un ilegal.
Entonces, ir a buscar al niño supone ser detenido, ¿no? Por lo cual es tremenda la situación de esas familias. Ella se dedica sobre todo a los niños que cruzan solos. O sea, cuenta historias de niños de 5 años cruzando solos el desierto. Es decir, es realmente terrible, pero me parece muy interesante esta escritura, sobre todo en Desierto Sonoro, ¿no? Que es muy, pero muy experimental en la formal, pero muy utópica en su finalidad, ¿no? Como que rompe toda la estructura narrativa en Desierto Sonoro, son miles de experimentaciones, pero en el fondo también está como esa utopía moderna de construir la historia, ¿no? Me parece una escritora interesantísima, la verdad que... no sé, contesté tu pregunta, me explayé un poquito, pero es muy interesante, ¿no? Realmente. Sí, Amaranta, qué linda. Ah, qué bien. Sí. Sí. Sí, sí, a mí me parece bastante más interesante el título en inglés, porque esa categoría de los niños perdidos, que ya da título al texto de ensayo, también en la novela, en Desierto Sonoro, tiene que ver con otros niños perdidos. Por empezar, los hijos de la pareja protagónica, ¿no? Todo el tema del niño como alguien que está en riesgo, ¿no? Y también todo el tema del archivo, porque ella trabaja con los archivos sonoros, archivos escritos, discos, archivos fotográficos. Entonces me parece que la noción de archivo está muy presente en la novela, mucho más que en la categoría de Desierto Sonoro después de la traducción. No sé si tuvo que ver con la recepción, ¿no? Como que parecía un título más atractivo quizá para el ámbito hispanoparlante, ¿no? Pero creo que sí, que me parece que en ella está permanentemente esa idea de estar entre dos mundos, ¿no? De ser una autora también de frontera, porque está muy vinculada con el inglés y con lo norteamericano y a la vez muy entroncada con su lugar de nacimiento, ¿no? Entonces creo que ella hace de esa traducción una especie de servicio que creo que sí es como un postulado de lo que debe ser, ¿no? Creo que sí, pero es muy interesante lo que comentás. Sí.
Sí, eso estábamos Perdón. pensando que te faltaba. Me había dado cuenta del coso. Y que supongo que tiene que ver también con esto, ¿no? De que ella vivió en México, vivió en Estados Unidos, creo que cuando era chica también creo que vivió en Corea, Sí, porque el padre viajaba, el ¿no? padre Entonces, diplomático, sí. esta construcción de una voz que transita distintos mundos también la puede encontrar uno en su producción literaria, ¿no? Sí. Esto es lo único que quería decir. Claro, y cómo llegar a ese país de destino, ¿no? La dificultad para luego integrarse a ese país de destino, ¿no? Por eso esta experiencia de los estudiantes que fundan esta asociación para integrar a los migrantes, porque esa documentación, digamos, es el primer paso, pero después viene la dificultad, como todos sabemos, de integrarse en la sociedad de destino, claro. Sí, sí. Bueno, eso, era Gracias. eso. Muchísimas gracias. No, a ustedes. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo. Está abierto. Hay que superar el miedo al micrófono. Sí, sí, que no tengo miedo de preguntar abajo porque acá sí. No, pero me pareció muy interesante cómo aparece la naturalización y la desnaturalización en el acto de escritura de cada autor que trataron. Pero, por ejemplo, pensé en Cadáver Exquisito, cómo se narra la naturalización de la sociedad, incluso como algo generacional, el padre del protagonista, el protagonista y sus sobrinos. De hecho, el título de la novela, Cadáver Exquisito, este juego macabro, y la escritura cómo aparece como un acto de desnaturalización, pero contando cómo la sociedad en realidad acepta totalmente este poder por sobre los cuerpos o bueno, sobre la mercancía o la carne. Y me parece muy bien, o sea, muy interesante cómo trabaja, e incluso después cuando fueron avanzando en las ponencias, iba viendo esto como la escritura, como acto de desnaturalizar cierto aspecto de la historia o de la actualidad. Y me pareció algo muy interesante como un eje que aparece en las tres ponencias. Gracias. Muchas gracias. Sí, yo en el que tomé este autor, Andrés Henao Castro, que me parece muy interesante porque a veces se habla del desierto, de la frontera inhóspita, pero en realidad no son causas naturales, ¿no? Es inhóspita porque no se puede pasar, no se puede circular por ella y hay que tomar subterfugios e ir por zonas peligrosas, ¿no? Son decisiones políticas, no ambientales o naturales, ¿no? No sé, Marcela, si vas a decir algo. Ah, no, me pareció que... Que tal vez también el nombre de desierto sonoro hace alusión a uno de los desiertos más extensos de México, que es el desierto de Sonora, ¿no? O sea, no solamente la cuestión de la metáfora, podríamos decir, sino también una cuestión geográfica que efectivamente atraviesa gran parte del territorio del norte del país y que lo hace... es una parte natural también, pero es otra parte también política, ¿no? Un norte pues bastante olvidado en ciertos aspectos, ¿no? Bueno, es muy interesante estos cruces, ¿no? Porque yo me sentía, ay, ¿qué puedo decir acá con mexicanos presentes? De una autora mexicana y la alegría de que estén trabajando también autoras argentinas, ¿no? Así que... Bueno. Cerramos entonces, ¿sí? Cerramos esta mesa. Nos reencontramos a las 5, ¿no? Con la siguiente mesa. A ver, ¿estoy diciendo bien? Sí, a las 5, así que bueno, ahora podemos ir a tomar un café, a recuperarnos un poquito y ya volvemos acá a esta misma sala. Gracias.